Continuamos con su programa En Contexto. Señores, a partir de la tragedia del pasado fin de semana, como es natural en el Congreso Nacional, vinieron entonces las conjeturas, las críticas, la defensa, el debate natural que se produce en el Congreso por la existencia de representantes de todos los partidos políticos, y la gente o los diputados hablan de acuerdo al color que defienden en cada una de esas curules que ocupan en el Congreso Nacional. Entonces se comenzó a buscar culpable. Hay que decir lo siguiente, cuando se habló de la investigación anunciada por el ministro de Obras Públicas, del ITNE Ascensión, se interpretó de que era que el ministro quería culpar a la oposición, que fue que construyó esa obra hace justamente 23 años. Pero parece que no fue así y entonces se fue aclarando con el paso de los días o con el paso de las horas. Sin embargo, los diputados, sobre todo de la oposición, hablaron sobre el colapso de la ciudad y trataron de buscar culpable. Hay que decir lo siguiente, para beneficio de todos los gobiernos, en este caso, hay que recordar que estas obras fueron construidas en el año 1999-98 y en ese entonces era casi incalculable el pensar que la cantidad de lluvias iban a incrementarse en la magnitud que ha ocurrido en los últimos tiempos. Cuando se construyeron estas obras, los niveles de pluviometría que caían en la ciudad de Santo Domingo no eran ni siquiera parecidos a los que están ocurriendo ahora. Entonces, yo me atrevo a recomendarle a las autoridades y en beneficio de los gobiernos responsables de que se haga una verdadera revisión, se haga una especie de auditoría forense de cada una de estas obras para adaptarlas al sistema del cambio climático. Porque hay que estar consciente, con el asunto del cambio climático, la cantidad de lluvias que caen y que a veces son imperceptibles para diagnosticarla o para pronosticarla de parte de las autoridades, hay que estar preparado para eso. Y creo que la mejor forma de hacerlo es que las obras sean adaptadas a esta realidad, porque hay que tener conciencia de que uno veía que en Centroamérica, sobre todo, donde el fenómeno del niño y la niña comenzaron a hacer estragos, entonces uno veía solamente los videos, pero ya no es solamente verlo, ya es que la República Dominicana está viviendo en carne propia la inclemencia del cambio climático y por lo tanto se producen torrenciales de lluvias que realmente no nos imaginábamos. Y por lo tanto, el asunto de buscar culpables es algo que no corresponde en estos momentos. Pero de todos modos, vamos a ver cómo los diputados reaccionaron el lunes sobre lo que ocurrió en el fin de semana cuando colapsó la ciudad de Santo Domingo debido a las inundaciones. Gracias, buenas tardes. La tragedia que sacudió al país luego del derrumbe de la losa del túnel de la 27 enfrenta a los diputados de la oposición y del gobierno. Es decir, que los políticos siempre quieren buscar culpables. Los diputados de la oposición entienden que el gobierno no da un buen uso al dinero del mantenimiento de las obras, sometiéndolas a un alto grado de descuido. El gobierno es responsable de todo lo que está pasando y lo que pasó con estos imprevistos, ya que independientemente que es una ira o es algo de la naturaleza, pero el gobierno debe estar preparado para estos fines. Siempre debe estar preparado. En el caso... Ahora, eso hace más de 20 años que se construyó.
y las obras no están diseñadas para que colapsen. Ahora, hay que darle mantenimiento. Entonces el gobierno debió de preocuparse por darle mantenimiento, y más que con el cambio climático estamos teniendo lluvias torrenciales que no se esperan. Incluso la provincia de Santo Domingo estaba en alerta amarilla, y cuando vieron que comenzó la inundación, entonces subieron a roja. Y ni siquiera ellos estaban preparados para esa cantidad de lluvia. En tanto que los diputados del Partido Revolucionario Moderno lamentan que se quiera politizar el tema de los muertos en la tragedia, y algunos le tiran su cosita a la oposición. Esto que hemos visto que ha pasado en el fin de semana es algo lo cual debe de llamar una reflexión en torno a la ubicación, preparar de una vez y por todas ya lo que es el plan de ordenamiento territorial para redefinir algunas áreas, reencauzar los ríos, las cañadas, las aguas, por donde van las aguas, poder limpiarla para que cuando en su momento ellas digan voy por ahí, haya un espacio que ellas puedan seguir fluyendo de manera correcta. Es lamentable que esto haya ocurrido, pero mucho más lamentable es la actitud irresponsable de estos politiqueros que asaltaron el Estado y que lo único que lo hicieron fue preocuparse por construir obras que más que beneficiar a la sociedad era para que le dejaran grandes ventajas económicas. Algunos expertos recomiendan que hay que reencauzar el mantenimiento de las obras debido al cambio climático. En este caso sale a relucir la necesidad de que se reencaucen los mantenimientos de las obras debido al cambio climático, que puede producir fenómenos inalcanzables para los dominicanos. Es todo lo que tenemos por el momento. Seguimos con ustedes en los estudios. Como se puede observar, esa fue la reacción del lunes de los diputados en el Congreso Nacional. Entonces, ese mismo día, el gobierno del presidente Luis Abinader decidió crear una comisión que se encargara de hacer una evaluación sobre la realidad de estas obras. Esa comisión va a estar encargada o presidida por el geólogo Osiris de León, una persona con mucha autoridad en materia de geología y que se ha dedicado a estudiar este tipo de fenómenos, sobre todo lo que tienen que ver con el interior del suelo, porque esa es la materia que él más domina. Y él ha sido crítico y ha expuesto algunas observaciones en torno a estas obras. Recordemos cuando se construía el metro de Santo Domingo. Ya seguían entonces las conjeturas en el Congreso Nacional y sin dudas que lo que tiene que ver con el asunto del drenaje de la ciudad ha sido un elemento que no ha dejado de relucir en este caso de las inundaciones de que ha sido víctima el Gran Santo Domingo. Y se recuerda que el diseñador de los túneles del Gran Santo Domingo o de la capital reaccionó y dijo que no, que esas obras no tenían fallas de origen, como se denunció de parte del sector oficial, sino que habían colapsado debido al drenaje de la capital. Que un drenaje que no es bueno, es malo, y que los gobiernos, todos los gobiernos, no han querido hacer las inversiones necesarias para corregir este mal, que cada día se hace más patente, más patético en la ciudad capital. ¿Por qué? Porque aquí cada vez que llueve en cantidad considerable, el drenaje sale a relucir su deficiencia, porque las inundaciones repentinas no se hacen esperar. Ya el día martes, los diputados entonces vinieron y ripostaron sobre algunas críticas que se habían vertido. Vamos a ver la próxima historia. Gracias, buenas tardes. Legisladores han mostrado su preocupación de que a pesar de los grandes recursos que maneja el gobierno, no se trabaje para crear en el país una cultura de prevención y así poder mitigar los grandes desastres de que es víctima la nación dominicana. Para los legisladores es preocupante que el país en cada fenómeno natural luce indefenso
a pesar de los recursos que se toman para enfrentar los desastres. Cómo la República Dominicana no se prepara para eso, cómo nosotros no nos perfeccionamos para eso, cómo no tenemos un plan de contingencia para eso. No hay radares, entonces, cómo también, además de las autoridades, cómo al dominicano no le mostramos que no podemos tirar la basura, que eso lo tapa. Yo creo que es un sistema también de educación, pero que tenemos que tomarlo muy en serio. Creo que las autoridades tienen que tener mano dura para aquellas personas. Para Fiona recuerdo que para Samaná hubo 372 millones de pesos, no se vieron en qué lo invirtieron. Ahora no sé cuánto va a haber, que si se refleja como se refleja en mi provincia, en Samaná, entiendo que los 370 millones, como usted dice, de dólares, no se han reflejado en la sociedad o en el país, en la República Dominicana. El país ha tomado prestado cerca de 370 millones de dólares en los últimos 2 años para mantenimiento de las obras y se apresta a buscar más recursos. Bueno, donde hay problemas nunca dará el dinero y los gobiernos acuden a los préstamos porque realmente los recursos que se recaudan por impuestos no le dan. Lo que yo sí pienso que debe haber una planificación de los proyectos, de los préstamos, porque la gente habla de los préstamos no entran de una vez, hay préstamos que duran 2 años para entrar, que tú lo apruebas, pero la mayoría de esos préstamos no han entrado todavía al Fisco Nacional. En tanto que la Liga Municipal Dominicana informó que trabajará unida a las alcaldías para enfrentar los daños en cada localidad. Ya estamos coordinando acciones para el involucramiento de las alcaldías en todo el seguimiento y coordinación interinstitucional para que las decisiones que ha tomado el gobierno y el presidente Luis Abinader puedan ser implementadas en el menor tiempo posible y puedan llevar tranquilidad y bienestar a los hogares dominicanos. Una delegación de las Naciones Unidas visitó el Congreso Nacional y su secretario adjunto mostró su solidaridad con la República Dominicana. Los fenómenos naturales han golpeado de manera inmisericordia a la gente del país. Y esta es una muestra de que no estamos preparados para mitigar los desastres que nos vienen encima. Es todo lo que tenemos por el momento. Seguimos con ustedes en los estudios. Como pueden observar, realmente en el Congreso Nacional se discuten estos temas. Y eso es bueno porque eso pone en alerta a las autoridades de que en verdad se le está observando de cómo se invierten los recursos que se toman prestados. Realmente la República Dominicana está sujeta a tener que tomar medidas contundentes para que haya una especie de conciencia de que los fenómenos naturales que nos atacan en estos tiempos son bastante duros, bastante agresivos y que por lo tanto hay que tener un poco de conciencia, porque hay que recordar lo siguiente. Aparte de la tragedia del túnel de la 27 con Máximo Gómez y la pared que se cayó en Mano Guayabo, las demás muertes para mí en manera particular fueron innecesarias, de personas que de una forma temeraria desafiaron a la naturaleza, entrando en charcos de agua que no conocían de su magnitud ni conocían de su profundidad y por lo tanto muchos de los vehículos fueron arrastrados por las lluvias y perdieron la vida. Ya el Centro de Operaciones de Emergencia hoy certifica que son 30 los muertos. Y recuerden que el COE no da cifras de muertos si no tiene la comprobación. Pero según los informes que recibe cada periodista, todo parece indicar que fueron más las víctimas mortales de este fenómeno, que ojalá no vuelva a repetirse.